celebrando que aquí está nuestro querido doctor Héctor Javier Sánchez. Muy buenos días, doctor. Tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola Violeta, hola Ernesto, y pues felicidades ahora por este nuevo refuerzo que se tiene aquí en el Rompeviento, ¿no? Que bien, me parece muy bien tener más voces que no necesariamente, pues, y bueno, ¿qué se puede decir? Qué bueno que ya está aquí. ¿Cómo están ustedes? Querido Héctor, pues primero, feliz año 2026. Sí, Nos habíamos visto desde el año pasado y parece que han pasado muchos días, pero apenas van 9 días, ¿no? feliz Y año pero nuevo, ya, sí. ya ha sido tan intenso que no nos hemos dado ni el abrazo virtual, ni así es que te mando yo un abrazo también ahorita que entre nuestra querida Jesús y que todo vaya lo mejor posible este 2026. Oye, Héctor, pues como decía Violeta, pues solo han pasado 9 días y parece que ya pasó el año entero. Si de por sí con Donald Trump, pues todavía ni cumple el año y mira nada más, pues Sí. acá en estos primeros 9 días. Pues vaya golpe a Venezuela, y no solamente a Venezuela, al pueblo venezolano, me parece que a muchos movimientos sociales en muchas partes del continente americano y de otras latitudes también, me parece que fue un duro golpe que generó pues toda suerte de reclamos, protestas, que lo sigue habiendo. ¿Qué decir en un primer saque, Héctor? Eh, Mira, A reserva seis días, de a seguir. 6 días de que pasó apenas el Sí. golpe y el secuestro y el ataque terrorista de Estados Unidos en Venezuela. Mira, a reserva de seguir recabando información e ir analizando todos los elementos de rompecabezas que van surgiendo día con día, a veces hasta hora con hora. Yo creo que la invasión de Venezuela no hay que circunscribirla solamente a este país. Me parece ser que esta invasión que hizo, esta sustracción que hizo del presidente Maduro, ha sido un medio, no un fin, de Donald Trump, justamente de mandar pues, un mensaje a China y a Rusia, principalmente a China. Entonces, habrá que ver que todo el daño que está haciendo en Venezuela y que va a causar en otros países, sobre todo en la esfera de América Latina y el Medio Oriente, son básicamente pues una debilidad que está reconociendo el mismo Donald Trump, el mismo gobierno estadounidense aquí. Aquí también hay que ver que puede ser Donald Trump, puede ser Bush, puede ser Obama, puede ser Biden, el que ustedes quieran. A veces son los más brutos que otros en términos de dureza, me refiero en términos de lo abrupto que pueden ser y que a final de cuentas, dado que están perdiendo muchos campos con China, me refiero en términos económicos, en términos tecnológicos y en el caso de Rusia en términos militares, pues no le quedó otra a Donald Trump que, en este caso, que es el que le toca ser el presidente ahora, pues meter, digamos, el acelerador a ciertas cosas que ya se tenían planeadas. Recordemos esto de Venezuela, pues no ha sido una amenaza nueva, ya se tenía. Recordemos, pues ahora sí que los bailes de Maduro, los dichos que sea, venga por mí, presidente cobarde, cuestiones de esas, es decir, no nos puede espantar. Todo insisto, ya ahora sí que haciendo lectura posterior, y porque parece ser que dentro de este proceso que se fue dando, pues no tuvimos la suficiente capacidad, al menos en mi caso, de hacer la lectura correspondiente, de leer entre líneas y ver que ya se venía el golpe que se iba a dar. Entonces, me parece ser que la gran debilidad que tiene Estados Unidos en términos económicos, desde el punto de vista externo, insisto, con China y en términos militares con Rusia, pero también la problemática que se tiene interna en Estados Unidos, que eso tampoco hay que pasarlo de vista. Recordemos, pues ahí está el caso de Epstein, donde pues sí, ha causado muchos ruidos, está el gran endeudamiento de Estados Unidos, está la inflación que no lo han podido controlar, y bueno, ahora están las grandes revueltas que se tienen en términos de lo que, de las barbaridades que está haciendo la agencia ICE o ICE, como se le quiera pronunciar, que es la encargada de pues, estar haciendo las redadas y las expulsiones de los migrantes. Justamente ayer conocimos el caso de un asesinato artero de uno de estos agentes sobre una mujer estadounidense, una poetisa parece ser, que ha causado muchísimo revuelo y todos los pleitos que tiene Donald Trump, que recordemos, ahí hay dos proyectos no ideológicos, sino económicos, en donde por un lado está el grupo de Soros y por otro lado pues el grupo de Donald Trump, en donde también ahí se están dando hasta con la cubeta. Entonces, con todos estos antecedentes, me parece ser que la invasión a Venezuela ha sido pues un golpe de acción, si lo pudiéramos llamar de esta forma,
en donde pues ahí Trump dice aquí estamos, quiero dar resultados. Recordemos que además se vienen las elecciones en noviembre de 2026, que son las intermedias, en donde el mismo Trump ha declarado que si pierde el Partido Republicano, pues es muy probable que se le inicie un proceso de impeachment, con lo cual pues me parece ser que pone todavía más elementos de aseguramiento que le den pues, una estabilidad más al proyecto que él tiene, y me parece ser que en este engolosamiento que tiene, pues de repente se le va una que otra y hace declaraciones tan absurdas, tan obscenas, tan cínicas, como decir que pues él no necesita el derecho internacional, que lo único que lo puede detener a él es justamente, pues ahora sí que su propia moral, cuando ya sabemos que él no tiene, o a lo mejor por ahí algún político mexicano le heredó aquella frase de que la moral es un árbol que da moras y que, pues, por supuesto, no tiene límite alguno. Y que de alguna forma, ahora como tendríamos que esperar a ver efectivamente las reacciones de China y de Rusia, qué van a hacer a mediano plazo para contrarrestar todos estos impactos de Donald Trump, pero digamos, durante este periodo parecería ser que pudieran ver esto pues como una posibilidad de que Donald Trump se destruya desde dentro de Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes cómo la ven? Muchísimas gracias, Héctor. Pues muy, muy importante también todas las movilizaciones que se están dando en Venezuela, en Estados Unidos. Mañana tenemos una amplia convocatoria aquí en México para una movilización. Esperemos que sea masiva esta movilización el día de mañana acá en la Ciudad de México y en otras partes del país, Héctor, y ya estaremos también platicando al respecto. Héctor, yo quisiera preguntarte sobre dos cuestiones como muy, muy puntuales, ¿no? Estas, por un lado, tenemos que ir viendo lo que ocurre al interior de Venezuela y por otro lado también lo que va declarando y las acciones que va tomando Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. Y ha dicho, ¿no? Ha dicho dos cuestiones en las últimas horas que detuvo este segundo ataque que ya tenían ellos planteado, este segundo ataque militar en Venezuela por la liberación de los presos políticos. Entonces, analizar en este contexto, ¿no? De esta amenaza, ¿por qué se da esta liberación de presos políticos dentro de Venezuela? Y lo otro, Héctor, es que también frente a una pregunta expresa de cuánto tiempo iba a estar en Venezuela los Estados Unidos, a través de una entrevista del New York Times, pues él dijo que era probablemente, que no sabía, ¿no? Exactamente, pero era probable que fueran varios años, ¿no? O sea, entonces no dio una fecha exacta, pero sí dijo que no sería un tiempo menor. Sobre estas declaraciones, Héctor, digo, además de todo lo que va transcurriendo internamente en Venezuela, ¿qué podemos reflexionar? Yo empiezo por la segunda, ¿no? De que no sabe cuánto tiempo se va a quedar aquí. Pues, en Venezuela. Yo creo que que sí sabe, se va a quedar en tanto pues Venezuela le dé todo el petróleo que tiene y todas las tierras raras que tiene, todo el oro que tiene y toda la plata y todos los minerales que están ahí en ese país, que tiene muchísimos, muchísimos, ¿no? Yo creo que no dimensionamos. Bueno, caso del petróleo, sabemos que es el país que tiene las reservas probadas más grandes a nivel mundial, a nivel mundial. Entonces, obviamente, estamos viendo ya que pues Venezuela no puede exportar petróleo, no puede sacar petróleo. Bueno, exportarlo exporta para Estados Unidos lo va a tener y él lo va a repartir, es decir, él va a estar haciendo pues todas las transacciones económicas que tengan que ver con el petróleo, se queda con el dinero en sus bancos y después le va a dar el dinero a Venezuela. Y lo mismo pudiéramos ver precisamente con el oro. También el oro hay grandes reservas de oro allá en Venezuela, insisto, grandes reservas también de plata y otros minerales de tierras raras. Nada más habrá que ver toda la que es la franja del Orinoco, todas las grandes riquezas que se tienen ahí en Venezuela. Pues, ¿cuánto tiempo va a estar? Pues lo que tarde en saquearlo, que eso a lo mejor eso sí es lo que no sabe, pero sí me parece que no hay que medirlo en tiempos, digamos, cronométricos de días, horas, semanas, meses, años, sino básicamente en función de la cantidad de recursos que tenga Venezuela y la pueda, o a ver si puede, pues ahora sí que pues explotarla primero para el beneficio de Estados Unidos, para más o menos, pues por un lado, digamos, fortalecer el dólar, que es lo que le interesa muchísimo,
disminuir la deuda externa que tiene supuesto Estados Unidos y también, obviamente, pues ahí imponer la hegemonía sobre lo que ellos consideran su seguridad interna, le hace pues prácticamente todo el hemisferio americano y toda la parte que tiene que ver también con Groenlandia, que pues por ahí hay mucho ruido al respecto. La situación en Venezuela me parece que es muy difícil, Violeta, muy, muy difícil. A mí no me gustaría ser irresponsable y soltar cosas. Nada más me gustaría hacer preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿cuál es el papel que jugó Delcy Rodríguez? Donde se está en una situación muy difícil, porque por un lado, si bien es cierto que todavía aún permanece gran parte del equipo de Maduro, por otro lado, también pues, tiene la gran presión de Donald Trump de meterle, por un lado, presiones económicas y por otro lado, pues meterle el garrote. Es decir, la segunda intervención que ya supuestamente la tienen totalmente armada, aunque también, pues por ahí hay filtraciones de noticias de que esta fuerza que se metió, digamos, a sustraer al presidente Maduro, pues ahora también están en Irán, justamente en todos los acontecimientos que están sucediendo allá. Entonces, no sé si en este escenario efectivamente pues sea una bravuconada más de Donald Trump, si lo hubieran pues pospuesto, o unas presiones que se tienen sobre Delcy Rodríguez, que insisto, aquí todavía mucha gente allá en Venezuela está preguntando si efectivamente ya había un acuerdo previo con Donald Trump antes de ir por Maduro, que inclusive gente de Venezuela y otros países hasta se llegan a preguntar también el mismo Maduro habrá, digamos, pues pactado con el mismo Donald Trump esta acción militar. O sea, muchas cosas que no cuadran, porque pues también vemos ahí que fueron más de 100 muertos. Hasta ahora, bueno, si vemos las declaraciones de Diosdado Cabello, que hablaba que pues, hasta el momento había 100 muertos, pero que podía subir la cifra más porque había otros 100 heridos. Entonces uno dice, pues si hubo una traición, ¿a qué niveles se dieron? ¿Quiénes estuvieron ahí, digamos, pues ahora sí que informados de lo que se iba a dar? En fin, muchas situaciones que pudiéramos estarnos preguntando y que la gente de Venezuela, me refiero ya a nivel popular, pues muchos de ellos están armados. El lunes pasamos algunas de las fotografías que se han estado difundiendo, incluso señoras ya mayores, pues ahí con su rifle, gente que va, pues ahora sí que a las manifestaciones, lo que se está hablando también de los presos que se están tomando, de revisiones que están haciendo a los celulares, a ver quién festejó la caída de Maduro, en fin, muchas cosas que están ahora en plena ebullición en Venezuela y que ahora pues nada más nos estarían dando ideas de plantear preguntas, pero hasta ahora pues sin la posibilidad de responderlas, digamos, amenaza de que podemos caer en análisis erróneos y que sería muy conveniente esperar, pero no desestimar lo que está sucediendo ahí, que insisto, habría que verlo pues no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial, porque inclusive cada vez aparecen más evidencias que no solo fue, digamos, la CIA la que estuvo interviniendo ahí, la Fuerza Delta, sino también de tiempo atrás ya estaban por ahí los agentes del Mossad, donde también parece ser que tuvieron lugar en esta sustracción del presidente venezolano, en donde no nos olvidemos que Venezuela tenía amplios, digamos, acuerdos y amplias actividades de cooperación con Irán, lo cual pues obviamente engarza a estos dos países en las conflictivas que ahora se tienen con Estados Unidos. Gracias, Héctor. Héctor, hay también declaraciones que hace Donald Trump el día de ayer y que también se viralizaron mucho porque pues da a entender que ya, bueno, primero confirma de que ya va, ahora siguen ya los ataques terrestres contra los cárteles y menciona México. Y tenemos un video de Trump hablando de los cárteles en México, precisamente con una subtitulación de Russia Today. Esto es lo que dijo Donald Trump. Me gustaría escuchar tu mirada frente a esto. But we've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. But
Bueno, además de esas declaraciones tan groseras y irrespetuosas a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque le dice, pues ellos son los que mandan, ellos son los que controlan, y pues el amago, ¿no? De vincular de que vienen, siguen los ataques terrestres y menciona México. ¿Qué decía al respecto, Héctor? Es un gran mentiroso, que es un gran mentiroso y una persona sumamente peligrosa para la paz mundial. Bueno, sobre todo para América Latina y en este caso en México, que aquí, pues, nunca mejor dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, en donde, pues sí, nos guste o no nos guste, nos ven como su patio trasero, nos ven con discriminación, con estigmatización, con xenofobia, en fin, me refiero al gobierno estadounidense, no me quiero referir y ni quiero generalizar entre la población de Estados Unidos, a la cual, pues, todos mis respetos, ¿no? En el caso de lo que está haciendo Trump, del 97% que ya bajó, pues ahora sí que la llegada, digamos, de fármacos o de drogas a Estados Unidos es una absoluta mentira. No hay ningún dato de las agencias que se dedican a hacer este tipo de análisis que sustenten la afirmación que está haciendo Donald Trump. Para nada, ¿no? Y además, el haber matado a más de 100 personas con todos los, digamos, las barcas que estuvo ahí, o que ha seguido dinamitando, que ha seguido metiéndole misiles, creo que el último recuento iban 107 personas fallecidas, a las cuales no se les juzgó, bueno, ni siquiera sabíamos si efectivamente eran o no gente que se dedicaba al narcotráfico, si eran pescadores o qué eran, pues todos ellos murieron, insisto, sin ningún juicio ni nada. Bueno, ya dijo que las leyes internacionales él no las necesitaba y le hacían lo que viento Juárez. También la cifra que da de 200 a 300 mil muertes por año también es una mentira. Sí son muchas, y es los análisis que se han hecho a través de fentanilo, hablan de alrededor de entre 70 mil y 100 mil muertes, que no es una cifra despreciable, así fuera una, pero también tampoco se vale decir que fueron 200 o 300 mil, porque eso no es cierto. Me parece que el presidente está acostumbrado a mentir y bueno, pues ahí nadie le pone un alto. Y en el caso de México, pues por tierra, por supuesto, pues estamos nosotros en primera línea, ¿no? Ahora sí resulta que es muy benevolente Donald Trump diciendo que le da tristeza lo que sucede aquí en México, cuando hasta ahora no sabemos, uno, de alguna acción significativa que haya hecho Estados Unidos dentro de su propio país, digamos, para frenar la distribución de drogas y de fentanilo en este caso, o de cocaína inclusive en Estados Unidos. Si ustedes conocen alguna, por favor, díganos, porque no hay ninguna. Y la otra también, tampoco, así que digan qué significativo ha sido, digamos, la disminución de armas que se vienen de Estados Unidos hacia México y que fortalecen a los distintos grupos de la delincuencia organizada aquí en nuestro país, pues tampoco hemos tenido nada al respecto. Y un tercer indicador que pudiéramos ver, con lo cual son mentiras y son pretextos justamente para invadir, para presionar y para apropiarse de todos los recursos que se puedan de cuanto país tenga a la mano Donald Trump, es que justamente los sistemas financieros que se tienen ahora sí que del narcotráfico, pues tampoco han sido tocados, vaya, ni un dólar les han quitado a este tipo de organizaciones que siguen lavando dinero en varios países, a los que les llaman ahora sí los paraísos fiscales, en donde si en estos tres ámbitos hubiéramos visto acciones del gobierno de Estados Unidos que hubieran sido efectivas, por lo menos que se hubieran hecho, y que estas no hubieran funcionado, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí estaríamos de acuerdo que, bueno, no funcionó ni la cuestión monetaria, no funcionó el control de armas, no funcionó todo lo que hicimos aquí dentro de Estados Unidos para controlar la distribución de drogas e inclusive verlos desde un punto de vista de salud pública. No han hecho nada de eso y ahora se atreve a decir que, bueno, no le queda otro camino que pues invadir por tierra a los pobrecitos países a los que les da mucha tristeza ver pues que siguen produciendo drogas y enviándolas a Estados Unidos. Es una vil falacia que, insisto, me parece ser este personaje es uno de los más peligrosos que ha tenido la humanidad y pues perfectamente ya se le puede comparar, me parece que pues al menos a Hitler o a no sé qué tantos otros personajes. Muchísimas gracias, Héctor, querido. Antes de entrar al tema de Irán, que también es un tema que vamos
a abordar contigo. Yo quisiera pedir alguna opinión sobre lo que ha declarado esta mañana la presidenta. Y ella ha dicho, ¿no? A propósito de estas declaraciones que hizo Donald Trump, dice ella, no queremos pensar en otro escenario, ¿no? Y da toda una argumentación de seguir en esta cooperación que se tiene con los Estados Unidos y no subordinación. O sea, un discurso que ya hemos escuchado, y esto de la cabeza fría, ¿no? Que ahorita platicábamos con Rebeca Peralta. ¿Qué decir sobre estas declaraciones, querido Héctor? Pero también teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, lo que ha también declarado Donald Trump de que van a ampliar el presupuesto militar, lo va a ampliar en un 50%, y que vamos a conocer como nunca, ¿no? Unas fuerzas armadas soñadas, las que ellos siempre han tenido derecho, y pues vamos a ver realmente el poder militar que tiene los Estados Unidos, sector. Bueno, yo no quisiera estar en los zapatos de Claudia Sheinbaum. La verdad es que, híjole, ahí se necesitaría mucha sangre fría, mucha, híjole, pues no sé, ¿no? Imagínate que el tipo más poderoso hasta ahora que se tiene a nivel mundial, que lo tengas al lado y que un día sí y otro día también Sí. esté muele y muele con que pues aquí gobiernan pues los cárteles, y donde ella pues prácticamente la descalifica, ¿no? Al decir que pues aquí están los cárteles dominando a México, pues ahora sí que es, por mucho que la defina como que es una persona muy agradable, que es muy inteligente, que es muy linda, pues que no le dé lugar que ella está teniendo ahora, con todos los esfuerzos que hace, a lo mejor buenos o malos, que de alguna forma para eso está la coordinación, pues no le esté reconociendo eso, y que gente debajo de Donald Trump, pues sí le reconozca, por ejemplo, el mismo caso de Marco Rubio. Pues recordemos que ya él ha manifestado que nunca ha habido una tan magnífica colaboración como la que se tiene con la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de narcotráfico. Pues imaginemos cómo se ha de sentir la presidenta y cómo capotear todo esto para que en algún momento pues no tenga que ceder más de lo que ya ha cedido. Aquí me parece ser que un buen ejemplo, pudiéramos citarlo, y lo digo ahora sí que parafraseando este nefasto de Trump, me da mucha tristeza ver, por ejemplo, cómo tuvo que doblarse un poco, pues, Petro, el presidente de Colombia, en donde después de una serie de ataques mutuos, pues él hizo una llamada, me refiero a Petro, hizo una llamada con Donald Trump, él la pidió para básicamente pues tratar de disminuir las presiones que ya se venían sobre Colombia, que ya ahora sí que las apuestas prácticamente como en las carreras de caballos, cuál es el siguiente país que va después de Venezuela, ¿no? Si Colombia, si va Cuba o si va el mismo Groenlandia, que también ese es otro de los campos que serían muy interesantes de abordar, Violeta, y por supuesto también sin dejar de lado el tema de Irán. Entonces, creo que la presidenta ha sido muy prudente. Ahora dijo, bueno, pues voy a ver que el secretario de Relaciones Exteriores pues haga una reunión con Marco Rubio para ver si se pueden, pues ahora sí que bajar los decibeles a esto, porque recordemos que no es la primera vez, ¿no? Ya lo ha dicho varias veces la presidenta, y a mí me parece que este tipo de situaciones, y aquí sí va una crítica al gobierno, deberían de replantear a quienes se tienen en el servicio exterior mexicano, que me parece que no le ayudan en nada a lo que está sucediendo. Por ahí vi el otro día un reportaje que se hizo sobre quienes están en el servicio exterior mexicano a partir de la llegada del presidente López Obrador, y en muy bajo porcentaje se tiene personal de carrera. Ahí está gente que fue pues gobernadora de otros partidos políticos o incluso del mismo Morena, ya sea como embajadores, como cónsules, etcétera, pero que a final de cuentas, por ejemplo, ahora me refiero al caso de Inglaterra, que se va Gertz Manero, no puede ser que un tipo que no tiene, digamos, las tablas para, pues ahora sí que velar por los intereses de México en términos de política exterior, lo tengas en este servicio, o bien, y lo digo también con mucho respeto al doctor Ramón de la Fuente, que me parece un excelente médico, un excelente saludista, un excelente psiquiatra, pero que en términos de relaciones exteriores creo que ha hecho muy deficiente su trabajo, y peor aún con Esteban Moctezuma ahí, y peor aún tener ahí a Rutilio Escandón allí en Miami. En fin, podríamos hacer una larga lista, con lo cual pues me parece que México coquea mucho en términos exteriores, y que la presidenta tendría que fortalecer más esta parte, que la ayuden, porque de alguna forma pues es como si estuviera cojeando en términos exteriores. Ahí me parece ser que en el caso de Estados Unidos, todo este servicio exterior
que se tiene ahí, que es pues, muy oneroso, no más habría que ver el presupuesto que tienen ahí, tendría que estar haciendo más cabildeo con los senadores, con los diputados, con los gobernadores de distintos estados de la Unión Americana, en fin, estar haciendo, pues ahora sí que talacha, muchísima talacha, para que de alguna forma, si bien es cierto las declaraciones que está haciendo Donald Trump, por otro lado, pues haya los suficientes mecanismos, no desde México, o además de los de México, dentro del propio Estados Unidos, para que no sean tan fuertes las presiones, que no las va a dejar de hacer Estados Unidos, porque ahora Trump necesita dinero, después necesita más dinero, después más dinero, y después pues manifestar o hacer patente que él es el que tiene el sartén por el mango, no solo de su país, sino también de toda América en su conjunto. Pues es un escenario bastante complejo y a la vez, Héctor Javier, esto que sucede en los Estados Unidos con las actuaciones de ICE y este asesinato a una estadounidense a sangre fría, con unas imágenes verdaderamente tremendas, y que también un poco en honor también a esta eh, pues persona, esta joven que tenía 37 años, René Nicole Gut, que fue asesinada por integrantes de ICE en Minnesota y que está generando fuertes movilizaciones que están haciendo metástasis ya también en otros estados de la Unión Americana. Esta era René Nicole Gut. Tenemos un video de ella que estaba apoyando ella a migrantes, siguiendo, que es algo que se practica mucho en varios estados de los Estados Unidos, que cuando están los de ICE de cacería en las calles y los identifica la gente, pues se han creado grupos que los van siguiendo y van sonando claxons o pitidos, advirtiéndole a la población que aguas porque ahí está ICE para que puedan guardarse en sus casas. Y pues uno de estos asesinos de ICE, pues a sangre fría, pues asesinó a esta joven. Y esto es lo que pensaba René Nicole Gut. Vamos a escucharla. Este mensaje es para toda mi gente latino, todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Y lo siento, mi español no es perfecto, pero ojalá que sí reciban este mensaje con todo mi corazón. Yo sé que hay mucho miedo en su comunidad, pero quiero decirte algo, que sepan eso, que no están solos. La verdad, estamos luchando. Yo estoy luchando con toda mi capacidad. Y yo conozco mucha gente en cada estado, en cada esquina de este país, que también están luchando. He tenido el placer de trabajar a sus lados, de reír con ustedes, de aprender de ustedes. Mi hijo va a escuela con sus hijos y mi vida es mejor por eso. Ustedes han compartido conmigo sus vidas, sus historias, sus almas, sus casas, hasta su lonchera cuando yo no tengo nada de comer, y por eso siempre voy a estar agradecida. La verdad me avergüenza mucho por cómo el gobierno de nuestro país está tratando a la gente. La verdad, para mí me duele mucho. Me duele ver una comunidad que yo sé que es lleno de alegría y amor y compasión, y para ver ustedes sufriendo tanto, encerrada en la casa, la verdad me duele. Y yo prometo, yo juro que nunca voy a parar de luchar. No puedo parar, porque para ver lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro país, para mí es demasiado. Pero quiero que sepan que no están solos, ¿ok? Tú me importas a mí y tú te importas a muchas personas. Y son amados, son importantes. Y este país también es suyo. Y vamos a seguir luchando por ti. Este mensaje es para ti. Héctor Javier Sánchez. Híjole, eso que es brutal, ¿no? Es espantoso lo que están haciendo, y no solo con pues, con esta mujer que ya lo mencionabas tú, que ha sido muy solidaria con los migrantes, sino con los propios migrantes. Habría que ver las escenas, por ejemplo, cuando estuvieron ahí pues sacando a la gente, algunas personas de Ecuador, algunas personas mexicanas. No es la primera mujer que desafortunadamente fallece en esta situación. También, fíjate, este es un indicador muy penoso, muy triste, el de las muertes.
pero también a mí me parece que no deberíamos de olvidar todos los daños que están infligiendo a la población migrante en términos psicológicos, en términos físicos, en términos laborales, en términos de ingreso, en términos de bienestar y en términos del terror que está viviendo ahí la población, que ya pues ha dejado de hacer muchas cosas, que tiene pues un gran miedo de incluso de ir a trabajar, de hacer alguna actividad en la calle, por el temor que justamente pues están teniendo por parte del ICE, que no es solo la única organización que está ahí haciendo cuestiones de trabajo sucio de Donald Trump para sacar a personas de Estados Unidos. También recordemos que ahí se están ofreciendo pues, prácticamente recompensas en algunos estados para que la gente denuncie y que por ahí pues, se saquen también a más personas migrantes de ese país. Uno de los ejemplos o uno de los impactos, insisto, además de todos los daños que bueno, ahora estamos viendo en estas imágenes que están poniendo aquí la producción, pues tiene que ver también con las personas que viven fuera de Estados Unidos, a las cuales por un lado pues les han pues ahora sí que diseccionado a sus familias y por otro no se nos olvide también la reducción que ha habido en las remesas, no solo en nuestro país, en las cuales pues han ido declinando poco a poco, pero sí de una manera sostenida, como también de otros países, ahí incluyen también a Venezuela y a otros estados de América, en donde pues a menor trabajo, a menores condiciones, digamos, laborales y mayor precarización que se está teniendo también, que esto hay que ver la otra parte de la moneda, que algunas personas en Estados Unidos, si bien es cierto que hay gente muy solidaria que está apoyando, que está pues, sustentando a los migrantes, también hay gente que se está aprovechando de las condiciones en que tienen y que si en algún momento, por ejemplo, les pagaban $100, pues ahora les pagan $70 por determinado tipo de tareas. En fin, muchas implicaciones que ahora con estas declaraciones que sigue haciendo Donald Trump, que no hay nadie que lo pare más que él mismo y que él mismo ya sabemos que no se va a parar, pues las cosas no pintan demasiado bien. Hace rato decía Violeta y decía también su invitada que pues ojalá no se quitaran estas movilizaciones. Yo estoy de acuerdo con esas, pero también hay que estar muy conscientes de que las cosas, además de presionar, tendríamos que cambiarlas estructuralmente. Y aquí me parece ser que el gobierno mexicano, como otros gobiernos ya lo están haciendo, variar, digamos, no poner solo los huevos en una canasta, sino buscar alternativas de mercados, creo que es lo mejor que pudiéramos hacer para que no ahora sí que no urgentemente, porque ahora sí los trancazos va a ser muy difícil que nos lo quitemos como país, pero sí a mediano plazo ver que esta dependencia extrema que tenemos de Estados Unidos, como lo tienen otros países de América Latina, sobre todo de Centroamérica, por ejemplo, y algunos del Caribe, bueno, ya vimos Argentina también, o en el caso de Ecuador, que ya se plegaron totalmente a los intereses del gobierno de Estados Unidos, pues buscar otras alianzas con países orientales, y me refiero en este caso, por supuesto, a China, pues creo que sería lo más prudente que pudiera hacer el gobierno mexicano, que aquí, además de la prudencia, ahora sí que prudencia al cuadrado, porque no vaya a ser que el señor Trump se enoje porque el gobierno mexicano pues empiece a buscar vías pues ahora sí que alternas para quitarse presión de lo que le está haciendo Estados Unidos. No se nos olvide que una de las imposiciones que está haciendo Estados Unidos a Venezuela es, por un lado, no le vas a vender petróleo a China, que hay un fuerte intercambio entre monedas que no pasan por el sistema SWIFT ni son en dólares. Por otro lado, vas a quitar todos los asesores que tengas del gobierno chino, del gobierno ruso, del gobierno iraní, etcétera. Y tercero, me vas a comprar a mí los productos de tales y cuales, digamos, áreas, incluyendo cuestiones médicas, en fin, varias, y por supuesto tecnológicas, los cuales van a hacer al gobierno de Venezuela mucho más dependiente y por eso hace rato, cuando una de tus primeras preguntas, Violeta, decía, pues esto no hay que medirlo en tiempos, sino hay que medirlo en tiempos de saqueo. En lo que puedan saquear a Venezuela, lo van a hacer, porque lo van a hacer un país eminentemente dependiente, si es que las cosas pues siguen con el plan trazado por Estados Unidos, a menos que haya por ahí alguna revuelta popular y le hagan más difíciles las cosas a Estados Unidos y que ahí pudiéramos ver también una explicación del por qué Estados Unidos está reculando un poco para hacer su segunda intervención. Muchísimas gracias, Héctor. Héctor, y también tocabas el caso de Groenlandia.
que ese es un caso que lo escuchamos desde un día antes de que tomara posesión en el gobierno Donald Trump, y que lo ha tenido, ¿no? A lo largo de su mandato durante este año, pero ahora lo ha intensificado después del ataque a Venezuela. ¿Por qué es tan importante y por qué declara Donald Trump lo necesitamos por una cuestión de seguridad nacional? Así lo pone, ¿no? Y para ellos es estratégico este territorio. ¿Por qué, Héctor? Y fíjate que es interesante, Violeta, no es una ocurrencia de Trump. Si ustedes se fijan o si leemos un poco la historia, Estados Unidos ha tenido puesto el ojo en Groenlandia desde muchos años atrás, muchísimos años atrás, pero que ahora se ha agudizado justamente por la cuestión de las tierras raras que les llaman, o las tierras energéticas, ¿no? Estos materiales que pues nada más son muy indispensables para las cuestiones que tienen que ver con tecnología, y dentro de la tecnología de manera muy importante para la industria militar. En la industria militar juegan un papel muy, muy destacado, porque pues sin ellos no se podrían producir aviones de combate, no se pueden producir determinados armamentos, inclusive dentro de la cuestión nuclear también son de vital importancia todo este tipo de elementos. Entonces, ahí en esta agudización que ya se tiene, y yo insisto en esa debilidad económica que tiene Estados Unidos pues, en este mundo multipolar, aunque no lo quiera ver así Donald Trump y lo quiera ver nada más unipolar, en esta agudización que se ha tenido y en este avance que ha tenido China, sobre todo en los últimos años. Hay por ahí diversas publicaciones, tanto de la CEPAL como del mismo Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, en donde hacen cronologías de los indicadores, por ejemplo, económicos de China. Y si vemos, por ejemplo, de 1940 o de la posguerra, vamos a poner el punto de corte ahí, hacia ahora 2026, el avance de China ha sido descomunal. Digamos, mientras Estados Unidos ha dado un paso, China ha dado como 4 o 5, y en muchos terrenos ya lo ha alcanzado, está a punto de alcanzarlo, y en otros pues ya lo ha rebasado. Aquí lo interesante de todo esto que tiene que ver con Groenlandia es que Dinamarca forma parte de la OTAN, es decir, del pacto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ahí, en uno de sus estatutos, en uno de sus artículos, está que cualquier país de la OTAN que sea agredido, el resto de los países tendría que ir sí o sí a apoyarlo en términos militares. No como en Venezuela, que vamos a hacer un acuerdo donde no se exigió en una primera instancia la devolución del presidente Maduro hacia Venezuela, sino ahí es ya enviar efectivos militares. Ahí pues tendría que estar Francia, bueno, Inglaterra ya no, porque ya no está en la OTAN, pero tendría que estar Alemania, en fin, todos estos países. Pero se supone que en la OTAN pues también está Estados Unidos. ¿Qué harían? ¿Qué se haría ahí en ese escenario? ¿Qué va a pasar con Francia? ¿Qué va a pasar con Alemania? ¿Qué va a pasar con Italia? ¿Qué va a pasar con España? ¿Atacarían a Estados Unidos? Estados Unidos se disolvería la OTAN. Recordemos que pues una de las presiones que ha hecho Estados Unidos justamente sobre la Unión Europea es la crítica de que gracias a Estados Unidos pues Rusia no los ha conquistado a ellos. Eso ha dicho en días recientes, que gracias a él la Unión Europea prácticamente sigue existiendo, dado que pues ellos apenas dedicaban entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto a su gasto armamentista, y que ahora pues gracias a él es del 5%, y que van a tener más capacidad de defenderse. Y en pocas palabras, que sin Estados Unidos la Unión Europea sería absolutamente nada. Bueno, pues si ahora se da esta situación de invasión, porque Groenlandia, pues hasta ahora el gobierno danés hasta ahora ha dicho que no quiere vender, que Estados Unidos no se atreva a invadir, en fin, cosas que ya sabemos que siempre se dicen en estos casos, pero que parece ser que Estados Unidos sí o sí va a ocupar Groenlandia. Entonces sería muy interesante ver la reacción de los otros países. Hoy, por ejemplo, en la mañana, hacía una revisión de diversos medios, pues se hablaba incluso ya la posibilidad de que Francia pudiera ser uno de los primeros países en salir de la OTAN, aunque habría que ver, por ejemplo, en el caso de Macron, pues que es un personaje también siniestro, un personaje también pues que va como veletas viendo por dónde caminan, ahora sí que, o por dónde soplan los aires para ver cómo se va acomodando, y que afortunadamente para el pueblo francés, él, por ejemplo, en el caso de Inglaterra y en el caso de Alemania, tienen elecciones muy próximas, y parece ser que por ahí pues también pudiera cambiar mucho los vientos y la forma de posicionarse en términos
de la Unión Europea y de los países que están integrando la OTAN, en donde también ahí habría que incluir a Canadá, por supuesto. Gracias, gracias, mi querido doctor Javier. Estos avisos que hace este presidente de los Estados Unidos, este ladrón, por decirlo suavecito, Donald Trump, que anuncia pues que él ya está en negociaciones y acuerdos y que intentan generar una desestabilización, que provocar que la gente de Venezuela también generarle dudas con la encargada presidenta Delcy Rodríguez, la encargada de la presidencia en Venezuela, y que pues es un desconocimiento tremendo que se tiene en varias partes de que es una mujer bastante aguerrida y que está lejos de prestarse a estas declaraciones, pero y se vio obligada también a hacer un anuncio que tenemos el video de Delcy hablando precisamente sobre el petróleo, porque Trump pues señala, no, pues ya estamos en negociaciones y nosotros nos vamos a quedar con este petróleo y además yo lo voy a administrar, ¿no? Yo lo voy a administrar y de ahí también le vamos a pagar. Así que vamos a escuchar a Delcy Rodríguez, si te parece, Héctor, y regresamos Sí, contigo sí, sí. para escuchar tu mirada sobre este tema. ¡Que viva PDVSA! ¡Que vivan los hidrocarburos de Venezuela! ¡Que vivan los trabajadores del Ministerio de los Hidrocarburos! Venezuela está de pie, Venezuela está en batalla, Venezuela está en combate y lo está haciendo en perfecta unión nacional. Hay que decirle al señor Trump, mire, saque una cuentecita. Se robaron más de 35.000 millones de dólares con Citgo, porque no solamente es lo que cuesta Citgo, sino desde el año 2019 los dividendos anuales que ha dado esa empresa. ¿Dónde está ese dinero? Se lo robaron. Nosotros no le debemos nada. Y este petróleo no es de los Estados Unidos. Este petróleo es de Venezuela. El gas es de Venezuela. Y lo hemos dicho, si quieren un barril, si quieren una molécula de petróleo y de gas, lo tienen que pagar. No hay otra vía. Ni la amenaza, ni la extorsión, ni el robo, ni el expolio, ni el saqueo es el camino. Pues se equivocaron y bien feo. Venezuela no le debe nada a los Estados Unidos. Venezuela espera las disculpas históricas y las indemnizaciones debidas de Estados Unidos, porque aquí está la clase trabajadora del petróleo, del gas, de la petroquímica, para la defensa de sus recursos, y lo está haciendo junto al pueblo venezolano. ¡Que viva PDVSA! Una palabra muy pertinente frente a estas formas que tiene Donald Trump de estar manipulando y mintiendo. Es un mentiroso compulsivo. También esa es otra de las características de este siniestro personaje del Hitler, como dice Federico Bonazo, el Hitler del siglo XXI. ¿Qué decir al respecto, Héctor Javier? Sí, mira, pues me parecen muy bien las declaraciones de Delcy Rodríguez. Ojalá lo lleve a cabo, porque las presiones de Estados Unidos son muchas. Habría que recordar, Donald Trump primero pues habló de que le iba a quitar a Venezuela entre 50 y 100 millones millones de barriles de petróleo. También habría que recordar, bueno, todas las incautaciones que ya ha hecho de barcos, ya son 5 barcos que pues ahora sí que ha pirateado Estados Unidos, y también habría que ver las presiones que tiene Estados Unidos y lo que le debe precisamente a grupos empresariales ahora sí que energéticos, que de acuerdo a diversos informes, pues al menos le dieron 26 millones de dólares en su campaña, y más otra cantidad, creo que 6, 10 millones más, una vez que ya había sido elegido, y que siguieron ahí, pues obviamente que fortaleciéndolo en diversos aspectos. Aquí habrá que ver que está, por ejemplo, Chevron, que es una de las que están por ahí metiéndole mucho dinero a Trump. También está ExxonMobil, Occidental Petroleum Corporation y ConocoPhillips Company, que también han estado financiando a Donald Trump. Recordemos que en Estados Unidos este es un esquema legal que se permite ahí de diversos empresarios para que pues ahora sí que apoyen a determinado candidato presidencial, pero que también sabemos que después de que uno gana, pues ahí ya viene la rendición de cuentas y vienen los pagos de favores, en donde
creo, y aquí podríamos verlo también en esa lectura, pues estos grupos dicen, pues ahora quiero mi dinero, ¿no? Ahora yo invertí contigo tanto, pues ahora sí que devuélvemelo y por supuesto, pues con sus respectivas plusvalías que se tienen. Si, si Delcy Rodríguez es capaz de justamente de asumir esta situación y tiene el apoyo del pueblo venezolano, y no solo del pueblo venezolano en su interior, sino también, aquí hay que decirlo, ¿no? De China y de Rusia, sobre todo de China. Recordemos que China tiene unas inversiones muy grandes allá en Venezuela. De hecho, si ustedes recuerdan, el petróleo de Venezuela no es, digamos, de muy fácil, digamos, procesamiento, es de los llamados petróleos pesados. Parece que gran parte de estos petróleos, y era lo que hacían las compañías estadounidenses, se lo llevaban a Texas, desde donde lo procesaban, y bueno, ya después de ahí, pues ya lo distribuían por otros lados. Tengo entendido, de acuerdo a información que me ha llegado, que China tiene grandes inversiones allá en Venezuela justamente para hacer el procesamiento de petróleo. Entonces, yo todavía sigo a la expectativa de qué va a hacer China ante toda esta serie de movimientos que no son los únicos, ¿eh? Recordemos que esta presión que tiene Estados Unidos sobre Venezuela de que excluya a China de todo a todo, no es el único país con eso. Bueno, lo hizo también con Milei, que por cierto, Milei, pues como que sí, pero después no, porque estaba súper endeudado con China, pero también con otros países lo ha hecho. Entonces, si Delcy Rodríguez tiene el suficiente apoyo, pues insisto, interno, que no haya traiciones ahí, que efectivamente tenga el aparato militar que la defienda, pues esperemos que efectivamente las riquezas de Venezuela sigan siendo venezolanas y no pues prioricen eminentemente los intereses de Estados Unidos. Ojalá se dé esto, Ernesto. Yo soy muy escéptico a que esto se dé, porque de alguna forma, insisto, Delcy Rodríguez, igual que la presidenta Claudia Sheinbaum, obviamente, pues con sus respectivos asegúnes y sus respectivos contextos, tiene mucha presión, por un lado, de la gente que está viendo a ver si ella traicionó el movimiento, y por otro lado, la presión de Estados Unidos, que pues ya vimos que de alguna forma entró como quiso, como Pedro por su casa, a Venezuela, aunque, insisto, también pues, a costa de por lo menos 100 personas que murieron ahí, y que hasta ahora pues no veo, digamos, de alguna forma que Venezuela esté reclamando como un acto de guerra, que eso fue lo que fue, pues la situación que impuso Estados Unidos allá en aquel país. Ojalá que Venezuela tenga los suficientes elementos como para defenderse y llegar, por un lado, a un acuerdo de lo que se tenga, pues ahora sí que de las deudas con Estados Unidos, aunque Estados Unidos también pues tendría que moderarse, pero de acuerdo a las últimas declaraciones de Trump, pues no lo va a detener nadie, hasta me parece ser que pues cuando China y Rusia pues den un manotazo ahí y le den un parón, porque de otra forma no lo veo. De verdad que no, lamentablemente no veo por dónde se pueda parar este señor. Insisto, o la otra forma pues iría de manera interna, pero pues ahí tendríamos que esperarnos pues, por lo menos 2 años más. Sí, Héctor, pues parece muy complicado que se le detenga, ¿no? Ayer platicábamos si esta lucha de clases, sin clases y con clases va a ser suficiente, se va a lograr parar este monstruo y que decíamos, pues el capital siendo el capital hace rato, querido Héctor, y vemos difícil que se le pueda parar. Pero bueno, es algo que estamos viendo o midiendo a partir, ¿no? De esto que se va a doblar en términos militares, el presupuesto, y de que pues sigue Estados Unidos teniendo la hegemonía militar muy lejos, se encuentra todavía China en ese terreno. Entonces, pues sí, parece difícil. Héctor, yo quisiera pedirte en estos últimos minutos una reflexión de lo que está ocurriendo en Irán. Y vemos también a Donald Trump haciendo varias declaraciones en torno a lo que sigue, a lo que está pasando ahí ya desde hace algunas semanas. Por favor, compártenos con la audiencia qué es lo que está pasando en este territorio y por qué también Estados Unidos está metido en este caso. Sí, no más un último comentario del tema anterior, Violeta. ¿Cómo no se va digamos, a reforzar el presupuesto militar de Estados Unidos si la industria armamentista de Estados Unidos es uno de los grandes poderes que mueve los hilos en ese país? Hay una frase que a mí me impactó mucho que dice que a Estados Unidos no le interesa ganar guerras, sino que le interesa tener guerras.
Entonces, fíjate todo el trasfondo que tiene esto, donde efectivamente, bueno, la Unión Qué Europea buena pues obviamente frase, le ¿eh? está pidiendo, ¿mande? Qué buena frase esa. Sí, sí, ese es muy fuerte, ¿no? Muy Nada más certera, iba ¿no? yo a decir, Además. sí, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, pues le está pidiendo que aumenten el gasto militar, pero para comprarle a Estados Unidos, ¿eh? No para que entre ellos se fortalezcan. Por eso, pues Francia gritó y también Inglaterra ahí como que medio hizo, pero bueno, pues terminó aplastándolos, ¿no? En el caso de Irán es muy interesante porque así como hay el MAGA, el movimiento MAGA, el Make America Great Again, pues está el Make Israel Great Again, que es un movimiento, el MIGA, vamos a llamarlo así, de esta forma, en donde Israel, el lobby Israel, en este caso Netanyahu, tiene grandes intereses y tiene, pues, ahora sí que la mira puesta no solo en Palestina, no solo en Cisjordania, sino también y sobre todo la tiene puesta en Irán. Es decir, ahí se está viendo que Israel lo que le interesa es justamente ser el país predominante en toda esa región, porque obviamente pues ahí hace un contubernio con Estados Unidos como lo ha hecho históricamente, sobre todo a nivel, pues desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hace poco tuvimos la Guerra de los 12 días, en donde pues parece ser que Estados Unidos le hizo prácticamente nada a la infraestructura de iraní en términos nucleares, que dice Irán que incluso por constitución no pueden armar, pues ahora sí que no se pueden armar en términos nucleares, pero que sí han seguido avanzando en términos de enriquecimiento del uranio y que Israel pues tiene como cabeza, digamos, de playa decir que pues el régimen iraní de un momento a otro va a destruir Israel y que por lo pronto pues Israel tiene que destruir precisamente Irán. Aquí habría que verlo en términos económicos, en términos geopolíticos, y justamente me parece que va ahí, y así como han hecho en otros países intervenciones, pues ahora sí que de zapa, intervenciones desde hace mucho tiempo de desestabilización, ahí están, habría que ver cuántas organizaciones de Estados Unidos están metidas ahí en Irán, cuántas organizaciones de Israel, incluido ahí al Mossad, se tienen en este país, justamente para debilitar. Y ahora, en una coyuntura donde tenemos efectivamente protestas por parte de la población que iniciaron el pasado 28 de diciembre, o que arreciaron, más bien podríamos decirlo, con una gran crisis económica que sufre este país, pues ahora parece ser que han dicho, este es el momento de tratar de acabar con el régimen iraní, con el régimen de los ayatolas, y en este momento, pues se habla de 36 personas que han fallecido durante las protestas en Irán, en diversas partes de Irán, y la amenaza de Trump, que si matan a la población, que si la reprimen, pues entonces va a intervenir militarmente. Parece ser que es uno más de los pretextos. Recordemos, a Trump lo que menos le interesa es el bienestar de las personas, no le interesa para nada las democracias. Bueno, pues no ha dicho esa palabra hasta ahora, donde yo sé, por lo menos en su primer discurso, nunca lo mencionó, como sí mencionó, creo que más de 20 veces la palabra petróleo. Entonces, ahora, en esta situación que se está teniendo en Irán, es un contexto donde tanto Estados Unidos como Israel están poniendo, pues ahora sí, pues los cubiertos en la mesa para ver cómo pueden apoyar, cómo pueden destruir y pues hacernos creer que es una más de las primaveras árabes que les llaman como tal y destruir al régimen iraní, por supuesto, pues, para ponerse ellos, para controlar todo el gobierno, controlar los recursos y afianzar el poderío israelí en aquella zona. Aquí yo creo que es interesante que pues tratemos de leer otros medios y no solo los que nos dan aquí Reforma Universal, etcétera, sino pues qué bueno que esté aquí Rompeviento y otros medios, por ejemplo, que llegan desde España y que son obviamente pues en términos de español y que me refiero a español de idioma, ¿no? Y que de alguna forma pudieran darnos otra visión de cómo se están dando las cosas aquí y no que es el gobierno represor de Irán, que son muy malos, que están ahí, pues ahora sí que sufriendo la pobrecita población, como era el panorama que nos estaban pintando de Venezuela, en donde a mí me hubiera gustado que la gente que tuviera la posibilidad de haber ido a ese país viera, ahora sí que con sus propios ojos, valga la redundancia, que efectivamente sí hay gente que la pasaba mal, pero también había muchísima gente que la pasaba nada mal, que la pasaba bien y que muchos estaban luchando por construir un país mejor. Entonces, creo que Irán, pues
hay que tener la mirada puesta porque también los resultados que se tengan ahí van a determinar mucho y nuevamente también habrá que ver qué va a hacer Rusia y qué va a hacer China con los intereses que se tienen ahí y por supuesto, pues cómo puede impactar esto pues, a nivel mundial dentro de esta lucha de China, Rusia, Estados Unidos y que pues el resto de los Cristian, países vamos a estamos a usar merced. Te estás escuchando, las Ernesto. imágenes que Ernesto, usamos ayer. estás al aire, Ernesto, se está escuchando. Sí. Perdón. Sí, no, cuidado. No, no sé si te refieres a un mapa que está por ahí circulando, donde está la división del mundo. Y bueno, termino la idea diciendo que el resto de los países estamos, pues obviamente, pues nada más viendo y sufriendo la lucha que se tiene entre estos tres poderes hegemónicos. Ya, pues Héctor Javier, muchísimas gracias por esta mirada, porque me parece que ahorita sí es, como bien señalas, importante estar pues colocando el otro lado de la noticia, no lo que están manejando los medios corporativos. Así que pues ahí seguiremos en la batalla informativa para estar combatiendo también tanta infodemia que se maneja en muchos medios de comunicación. Héctor Javier, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias. Muy bien, que tengan muy buenos días. Feliz fin de semana a todas y todos. Gracias, Héctor. Te mandamos un fuerte abrazo y buen año 2026. Mucha salud, Héctor. Gracias. Hasta luego.